Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Paula Alvarado. Soy su profesora en este espacio pedagógico de Historia de Honduras. Bien, jóvenes, pues a continuación les traigo un tema muy importante acerca de nuestro país o de nuestra historia, la situación política y social del país en la época del siglo XX. Bien, como conocemos, hay muchos casos, hay muchas situaciones, muchos acontecimientos que encierran la historia de nuestro país durante esta época del siglo XX, pero hay 4 casos emblemáticos o acontecimientos emblemáticos que surgieron, ¿verdad?, de suma importancia durante la época del siglo XX en nuestro país, como ser el enclave bananero, ya conocido por muchos, Honduras bajo la dictadura de Tiburcio Carías Andino, la Gran Depresión también que hubo, la huelga del 54, que es recordada por muchos. Bien, pues continuando, ¿verdad?, con lo anteriormente expuesto, el enclave bananero, como todos conocemos, surgió, ¿verdad?, a través de una familia de apellido Vaccaro en aquellos tiempos. Pues esta familia hacía exportación del banano, se dedicaba a la exportación del banano hacia Nueva Orleans, los Estados Unidos, desde nuestro país hacia Nueva Orleans, ¿verdad? Toda lo que es el litoral atlántico, la costa atlántica, se vio muy marcada por lo que fue el enclave bananero, y sabemos que estuvo en ese auge, su apogeo, la efervescencia económica que había en ese tiempo, ¿verdad? Entonces era de mucha interés para muchas personas el venir a trabajar acá con las compañías bananeras. Entre tanto, pues no solo el banano se daba en sí, ¿verdad?, sino que los cocos, también habían cocales, toronjales, naranjales también, y así sucesivamente. Pues hoy en día nos hemos quedado con lo que es la piña, también la producción de piña. Bien, entonces durante estos acontecimientos, ¿verdad?, luego Honduras, cuando estaba en su auge, en ese apogeo, en el enclave bananero, caímos a lo que fue la dictadura de Tiburcio Carías Andino, reconociendo, ¿verdad?, y haciendo hincapié en esto, de que principalmente él ganó legalmente, podemos decir, las elecciones. Él ganó, entró de forma legal, ¿verdad?, al poder. Pues, cosa que después quiso perpetrarse en el poder y logró su objetivo, ¿verdad? Siendo así, pues, que este señor comenzó su mandato en el año allá por el año de 1932, y terminó, pues, siendo un dictador hasta, podemos determinarlo así, hasta por el 1949. Imagínense, ¿verdad?, cuánto tiempo pues estuvo nuestro país sometido a esta dictadura. Entonces este señor, ¿verdad?, tenía un gran compadrazgo político con los socios de estas compañías, tanto así, ¿verdad?, de que él no atencionaba las quejas o las inquietudes de los trabajadores. Entonces, pues, y él era muy apoyado por estos podemos decir así, los administradores de estas compañías, ¿verdad?, ya que él bailaba, como dicen, al son que ellos les tocaban. Entonces luego vino, ¿verdad?, y sucedió en nuestro país, ya hablando pues un poco, ¿verdad?, adentrándonos un poco al tema, luego surgió, ¿verdad?, lo que fue no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial afectó lo que fue la Gran Depresión, ¿verdad?, financiera, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no solo afectó a los países ricos, sino que los países pobres, hablando económicamente. Entonces esto tuvo mayor realce. Para este tiempo, Tiburcio Carías Andino ya había salido, ya porque fue obligado a abandonar la presidencia de nuestro país, fue obligado por los Estados Unidos. Entonces es ahí cuando surge como presidente de la República, donde surge el mandato de Juan Manuel Gálvez. Entonces durante este mandato de Juan Manuel Gálvez, ¿verdad?, es donde se revela la clase obrera, ¿verdad?, o la clase que pertenecía, miren, jóvenes, al enclave bananero.
ustedes como estudiantes, ¿verdad?, de 10º grado, que están próximos a graduarse, a convertirse en profesionales, deben de manejar muy bien lo que es esta información acerca de nuestro país o acontecimientos importantes que surgieron como cambios en la historia de nuestro país. Entonces, retomando, ¿verdad?, la huelga del 54 que surgió, ¿verdad?, a raíz de, se dice que hubo una convulsión social, ¿verdad?, donde los trabajadores comenzaron, ¿verdad?, a reclamar sus derechos, a reclamar mejorías en su salario, mejorías en su salud, a reclamarle pues al gobierno que se les atribuyera pues una jubilación luego que ellos pues llegara su tiempo, ¿verdad?, que hasta cierta edad, ¿verdad?, nosotros sabemos y estamos ciertos de que ya no podemos trabajar o que ya nuestra fuerza, ¿verdad?, se termina, pues por decir así. Entonces los trabajadores se rebelaron, los obreros vinieron y contra el gobierno de Juan Manuel Gálvez, ¿verdad?, surgió esto. Entonces ellos comenzaron, ¿verdad?, los sindicalistas a lograr, ¿verdad?, estas prebendas para los empleados, trabajadores, ¿verdad? Ahora pues se le quiere dar otro matiz, diciéndoles colaboradores, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Si usted es asalariado, jamás vaya a permitir que se le trate como colaborador, porque usted no es colaborador. Colaborador, jóvenes, es una persona que ayuda o que está ahí para auxiliar, ¿verdad?, una causa. Entonces, o como que está de apoyo. Pero trabajador, desde la huelga del 54, ¿verdad?, se determinó que cada trabajador tiene derecho a su salario. También se luchó, ¿verdad?, porque hubieran horas justas para trabajar también, ¿verdad?, que hubieran horarios específicos. Y como hoy lo conocemos, ¿verdad?, hoy por hoy sabemos que son 8 horas laborales según la ley, ¿verdad? También que se incluyera a la clase trabajadora al seguro social, que fue logrado, ¿verdad? También permitírseles que se educaran, ¿verdad?, porque no tenían esas expectativas de educarse, o sea, solo ir a trabajar y a trabajar y a trabajar y allí moría todo, como dicen, ¿verdad? Entonces el trabajador no tenía derecho a protestar, no se le pagaba, no era bien remunerado también por el trabajo que hacía y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos 4 acontecimientos, hay muchos, como les dije, ¿verdad? Ojo, hay que poner mucho ojo en esto. Hay muchos acontecimientos, ¿verdad?, que envuelven la historia de Honduras durante la época del siglo XX. Pero estos 4 acontecimientos son muy importantes, jóvenes. Es importante que nosotros los recordemos a cada momento. ¿Y cómo no los vamos a recordar, jóvenes? Si cuando nosotros, ¿verdad?, se nos paga, por decir así, existe un salario mínimo, ¿verdad?, al que el trabajador tiene derecho. Entonces existe también un salario, ¿verdad?, por decir así, como se le llama el salario ideal, el salario real, el salario nominal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de conocer nuestros derechos que nos rigen como trabajadores, ¿verdad?, o como empleados de alguna, por decir así, empresa. Entonces también, ¿verdad?, de acuerdo al grado de estudio que nosotros tengamos. Entonces, bien, para ir, como dicen, ¿verdad?, terminando con nuestra clase de hoy, de este día, debemos hacer hincapié en que debemos de guardar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? La COVID no se ha ido, sigue aún vigente en nuestro país y a nivel mundial. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero, ¿verdad?, de que esta enseñanza este espacio pedagógico haya sido de mucho provecho para ustedes. Y, ¿verdad?, pueden anotar en su cuaderno para la siguiente clase, pues yo lo que quiero es que ustedes me traigan, ¿verdad?, una reseña, ¿verdad?, histórica de lo que fueron estos 4 acontecimientos importantes en nuestro país. El enclave bananero, ¿verdad? Usted me va a hacer una reseña sobre el enclave bananero, ¿verdad? Qué compañías surgieron en ese tiempo, ¿verdad? Cuáles eran las cosechas más fuertes en ese tiempo durante el enclave bananero.
También la situación, ¿verdad?, política de Honduras bajo la dictadura de Tiburcio Carillas Andino, ¿verdad? ¿Qué fue lo que surgió durante esa época? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué atrocidades se dieron, verdad? Que nosotros no conocemos a fondo, ¿verdad? Pero sí la historia, como dicen, nos ha enmarcado a esto, porque nuestra historia repercute bastante en lo que es el carillato, ¿verdad? Entonces también quiero que me traigan, ¿verdad?, una pequeña reseña o un resumen sobre lo que fue la Gran Depresión financiera o la crisis, ¿verdad? Mejor conocida, ¿verdad?, como la crisis la crisis financiera, perdón, a nivel mundial, luego de que surgió la Segunda Guerra Mundial, que se dio durante este mismo siglo, que es el siglo XX. Y también lo acontecido en nuestro país, cuáles fueron los cambios, ¿verdad?, que marcaron la historia de Honduras a raíz de la huelga del 54, ¿verdad? Para la próxima clase yo quiero que ustedes me traigan lo que es una breve reseña sobre estos 4 pilares fundamentales de la historia de Honduras. Muchas gracias.